Hermanos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga en este día. Vamos a presentarles el día de hoy la continuidad de nuestros devocionales basados en el libro de Proverbios. En esta ocasión vamos a dar lectura a Proverbios capítulo 6, versículo 12 al 19. Proverbios capítulo 6, versículo 12 al 19 dice así: El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace seña con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Si tuviéramos que poner un título a esta sección de los proverbios, sería El hombre depravado. Creo que el título Hombre depravado implica tanto lo que alberga en el corazón, en el interior del hombre, como también lo que se refleja en sus acciones. En esta porción de los proverbios, el maestro o el consejero nos está describiendo cómo es el pensar, cómo es el actuar específicamente del hombre depravado. Y lo que podemos encontrar aquí son 2 aspectos. El primer aspecto es lo que alberga el hombre perverso, versículo 12 al 15. Pero también vamos a ver las obras externas del hombre perverso. Cuando vemos lo que alberga en su interior el hombre perverso, el hombre malvado, vemos que el consejero, el autor de los proverbios, está diciendo que este hombre es inútil. Es un hombre perverso, es un hombre impío. Muchos comentaristas bíblicos han considerado que cuando se habla de hombre malo, se habla de un hombre indigno, de un hombre perverso, de un hombre, en pocas palabras, inútil. Ahora, este hombre indigno, perverso, malvado, tiene como característica andar siempre en perversidad. Pero la perversidad no simplemente se va a reflejar en la mente, sino también en la boca. Porque el versículo 12 dice, es el que anda en perversidad de boca. Pero también da alguna característica diciendo que se guiña con los ojos, que habla con los pies y que hace seña con los dedos. Alguno puede ponerse a preguntar y decir, ¿por qué hace mención de estas cosas, de la boca, de los ojos, de los pies y de seña con los dedos? En el antiguo Oriente, en aquellos tiempos, las personas, para evitar todo tipo de culpabilidad, hacían mentiras con ciertos gestos en particular. Y justamente tenían que ver con la boca, con los ojos, con los pies y con los dedos. Yo creo que eso no es algo extraño y no es algo diferente para nosotros el día de hoy. Generalmente nosotros vemos, tanto en niños como en adultos, enseñar a otras personas a mentir, pero no necesariamente diciéndoles, hablándoles, sino con ciertos gestos. Por ejemplo, imagínese por un momento, hermano o hermana, que usted está frente al profesor. Y el profesor le dice, ¿tenemos tarea que revisar el día de hoy? Y muchos de sus compañeros que están detrás del profesor, detrás del maestro, le dirán con guiña en los ojos, le dirán con manos diciéndole con el dedito, no. ¿Y el niño qué hará? O la persona que ha sido interrogada, ¿qué hará? Bueno, mentirá. ¿Con qué? Con la boca. Si se da de cuenta, hermano, eso no son aspectos que son desconocidos o que no son practicados el día de hoy con nosotros. Prácticamente estamos diciendo que aún esa perversidad está en los niños.
A veces solemos pensar de que un niño recién nacido es algo tierno, algo puro, algo lindo, que sí, es algo lindo, pero ya nace con una naturaleza pecaminosa, ya nace inclinado al mal, ya nace inclinado al pecado, y lo que necesita es la obra regeneradora de Dios. Sin la necesidad de enseñar, nuestros niños y aún personas adultas aprenden a mentir, aprenden a andar en perversidad, como dice en el versículo 12. Pero ya a partir del versículo 14 anda mencionando algunos aspectos internos de este hombre perverso, que dice: perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Algo que nos llama la atención es la esencia del versículo 14 cuando dice: hay perversidades en su corazón. Como ya hemos visto en versículos anteriores, del corazón mana la vida. Del corazón salen los malos pensamientos, del corazón sale todas aquellas intenciones pecaminosas que puedan existir. Ahora, una vez más, el autor nos está diciendo que las perversidades son el núcleo de lo que alberga en el corazón de un hombre perverso. ¿Por qué? Porque anda detallando en el versículo 14 diciendo que siempre anda pensando el mal en todo tiempo. Hermanos, una característica que tendríamos que entender es de que un hombre que no ha nacido de nuevo, un hombre que no ha conocido a Dios, siempre pensará en pecar. Siempre. El hecho de ignorar a Dios ya es una muestra de pecar. El hecho de no considerar a Cristo como nuestro Señor ya es un hecho de pecar. Pero más allá también de esas cosas, un hombre perverso constantemente hará de su mente una fuente de pecado, una fuente de pensar en todo tiempo lo malo, el pecado. Tan solamente piense usted en una persona adicta al alcohol. El alcohólico no dirá en algún día de su vida: bueno, hoy voy a dejar de tomar. Eso no es cierto. Un alcohólico, desde que se levanta, desde que se despierta hasta que duerme, siempre pensará en su pecado. Pensará en cómo encontrar el pecado, pensará los medios para llegar a ese pecado y pensará en la satisfacción de ese pecado. El hombre perverso, el hombre depravado, también es así. También es así. Y digo también es así porque a veces solemos ignorar, porque pensamos que un depravado, que un perverso son aquellos que hacen cosas que no se pueden pronunciar, como pedófilos, narcotraficantes, etc. Pero también debemos de decir que un perverso y un depravado es aquel que ignora a Dios, es aquel que vive sumergido en su pecado. Pero hay algo que como sentencia el autor nos dice en el versículo 15, que para esa persona la calamidad llegará pronto. No habrá algo que pueda levantar su castigo cuando el Señor venga por segunda vez. Su quebrantamiento será inevitable y no habrá más remedio. Por un momento, hermano, imagínense un juicio donde está un juez, un abogado y el culpable. Hay una audiencia y todos están expectando y están a la expectativa de lo que va a dictaminar el juez. Y ustedes saben, hermanos, que en la mayor parte de los casos, cuando un juez dictamina algo y sentencia algo, esa decisión no puede ser apelable, no se puede revertir en muchas ocasiones. ¿Cuánto más llegaría a ser para el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Cuando en aquel día, en el día del juicio final, nuestro Señor diga: no, tú no estás escrito en el libro de la vida porque tú constantemente maquinabas el mal en todo tiempo, porque tú constantemente evadías la verdad diciendo mentiras con la boca, con los ojos, con los pies y aún con los dedos. Tú nunca te has arrepentido de tus pecados, por eso tu sentencia, tu destino eterno es el infierno. Cuando el Señor dé el veredicto, nadie podrá apelar a esa decisión.
Por eso el versículo 15 dice que su calamidad vendrá de repente y su quebranto será inevitable y no habrá remedio. Otros comentaristas bíblicos prefieren llamar a esto como que nunca más tendrá paz durante todos los días de existencia que tenga en esta tierra. Bueno, cualquiera de los dos medios dan a un resultado común. Este hombre está muerto en sus pecados. La segunda parte que tendríamos que considerar ahora, hermanos, de esta porción es lo externo de este hombre perverso. Porque desde el versículo 16 en adelante dice lo siguiente: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Hermanos, de estas características externas que vemos del hombre perverso, vemos la esencia y la santidad de Dios. ¿En cómo? En que Dios aborrece todas estas cosas. Aborrecer no necesariamente tiene que significar sinónimo de objeto de ultrajar y de dejar de por siempre al hombre. No, porque aún Dios puede extender su misericordia al hombre más perverso. Pero lo que está mostrando aquí en este versículo bíblico es de que la santidad de Dios está de por medio en todas estas cosas, y lo que el hombre perverso no considera es justamente eso, la santidad de Dios. No entiende de que Dios aborrece el pecado, no entiende de que Dios es un Dios santo y que ama su santidad, y que todos aquellos que se han de acercar a Él tienen que ser de un corazón puro, limpio y regenerado por Dios mismo. Pero ese es el énfasis. Dios aborrece todo tipo de pecado. Pero en esta ocasión, el autor nos está mostrando algunas de estas características de aquello del cual Dios aborrece. Por ejemplo, dice en el versículo 17, los ojos altivos, que traducido en una manera más simple significaría aquellos hombres que son orgullosos. Hermanos, el orgullo es el pecado más sutil que puede entrar en el corazón del hombre. Es cierto que hay pecados muy horribles, muy detestables. El alcoholismo, la drogadicción, pedofilia, etc. Pero un pecado más sutil, más grosero y más fuerte es el orgullo. Puede ser que alguien pueda estar luchando con una adicción, pero si no reconoce su pecado, es por causa de su orgullo. El orgullo es el mal de todo hombre, es la madre de todos los pecados. Por esa razón, el hombre orgulloso es aborrecible por parte de Dios. También habla de una lengua mentirosa, aquellos que no hablan la verdad. Y de alguna manera ya lo hemos mencionado en la primera parte, cuando dice que este hombre perverso evade la verdad con guiña en los ojos, hablando con los pies, con seña con los dedos y con la boca. Bueno, ya hemos hablado de ese aspecto. También hablamos ahora de las manos derramadoras de sangre. Cuando hablamos de manos derramadoras de sangre, nos referimos prácticamente, hermanos, a las obras del hombre. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de mente, se refería a los pensamientos, a la filosofía de vida que tenían los hombres en aquel entonces. Pero cuando se hablaba de hombre, el brazo del hombre, las manos del hombre, se refería a las acciones, al obrar, a las obras de estos hombres. Y prácticamente podríamos decir de que aquí todos los hombres son derramadores de sangre inocente, porque con las manos pueden matar físicamente al hombre, pero también con las manos pueden deshonrar a alguien. Luego en el versículo 18 menciona el corazón que maquina pensamientos inicuos. Es aquel que anda sumergido en pensamientos inmorales, aquel que anda pensando en cosas de continuo mal. Pero también habla de los pies presurosos para correr al mal, es decir, la predisposición en hacer el pecado, en cometer el pecado sin considerar nada al respecto. Pero también llama la atención algo diciendo de que en el versículo 19 se refiere al testigo falso que habla mentiras. No simplemente se trata de aquel que habla mentiras como tal, sino también a aquella persona que sabiendo que está mal y no dice la verdad,
se vuelve cómplice de ese mentiroso. En pocas palabras, un testigo falso. Ya sea que hablemos de manera directa o de manera indirecta, nos convertimos en cómplices de aquellos que hablan la mentira, pero también aquellos que siembran discordia entre los hermanos. Hermanos, para muchos de nosotros la discordia no puede ser algo tan serio. Y eso puede ser lógico, porque a veces podemos estar sumergidos en eso, en las discordias. ¿Cuántos hermanos, en vez de levantar al hermano caído, siguen metiendo la cizaña, siguen metiendo las cosas que no tendrían que ser para restaurar a ese hermano? ¿Cuántos hermanos siguen hablando a espaldas de otro, metiendo cizaña, diciendo, la tal habló así de ti, el tal criticó tu mensaje, el tal no le gusta tu forma? Andan metiendo disensión y discordia, pelea, conflicto entre los hermanos. Y tengamos en cuenta algo: Dios aborrece todas esas cosas. Como verán, hermanos, este pasaje de las Escrituras nos muestra a un hombre perverso, nos muestra a un hombre depravado, nos muestra a un hombre, hermanos, que da evidencia de que es hijo del diablo. Esa es la realidad. Un hombre que no pertenece a Dios. Pero debemos dar gracias al Señor que el Dios de toda gracia nos ha rescatado de esa vieja manera de vivir. Que el Dios de toda gracia nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Porque tanto tú como yo, hermano o hermana, andábamos con la mentira con guiña en los ojos, hablando con los pies, haciendo señas con los dedos y cuanto más con la perversidad de la boca, amando todavía el orgullo que albergaba nuestro corazón, derramando sangre inocente con nuestras manos, inquiriendo pecados inmorales en nuestro corazón, apresurándonos, teniendo una predisposición para pecar, teniendo la verdad, pero no diciéndolo, sino siendo cómplice del mentiroso y del testigo falso. Hermanos, nosotros andábamos así, pero a Dios le ha placido darnos vida en Cristo Jesús. Le ha placido darnos vida en Cristo Jesús para no ser un hombre perverso, sino ser un hombre y una mujer regenerado por la gracia de Dios, andando en el temor de Dios, buscando siempre su buena y perfecta voluntad. Hermanos, creo que estas cosas nos deben de llevar al arrepentimiento, porque en algún momento podemos llegar a pecar en esto, no de manera consciente, sino de una manera en que a veces no lleguemos a comprenderla. Hermanos, tenemos que entender algo: somos débiles, somos hombres y mujeres que a veces no medimos las consecuencias de nuestras palabras y de nuestros actos. Necesitamos de Cristo. Y si tú, amigo y amiga, estás escuchando este audio y te has identificado como esta persona perversa, te invito a que te acerques a Cristo en arrepentimiento y fe. Él puede perdonar todos tus pecados. Él tiene todo el poder para perdonar el pecado más obsceno, más catastrófico y más detestable que puedas imaginarte y que puede existir en esta tierra. Corre, ampárate a los brazos de Cristo, y solo Él perdonará tus pecados. Mientras, hermanos, meditemos en nuestros caminos y démosle gracias al Señor, porque también nos rescató de nuestra vieja manera de vivir. Pero si en algún momento nos hemos identificado con estas descripciones del hombre perverso, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para correr a Cristo y pedir que extienda más su gracia y misericordia sobre nosotros. Hermanos, que el Señor sea propicio y que el Señor nos guarde y nos asista durante el tiempo de existencia que nos quede en esta tierra. Que el Señor los guarde, hermanos.